Hay ocasiones en las que no tenemos la oportunidad de experimentar obras maravillosas en su momento por distintas razones, económicas, de accesibilidad, restricciones de edad, o incluso por no conocer la existencia de una propiedad intelectual. A mí me ocurrió esto mismo con la saga de Silent Hill. Nunca tuve un PlayStation 1 ni un PlayStation 2, así que durante la década de los 2000 desconocía por completo la existencia de Silent Hill. Más tarde, en mi adolescencia, supe de la franquicia gracias a las películas y descubrí que había una remasterización para Xbox 360 y PlayStation 3, pero no la compré, por collón, la neta. Sin embargo, tengo que agradecer que en octubre del 2022 se anunció que Bloober Team desarrollaría el remake de uno de los juegos más influyentes y memorables del terror. Incluso Konami ha traído personajes como las enfermeras sexys y Pyramid Head una y otra vez en diferentes juegos, películas, libros y hasta máquinas de pachinko en Japón. Y por fin lo tenemos en nuestras manos, el remake de Silent Hill 2, un juego que, aunque no fue el primero, sí fue el que lo inició todo. Bloober Team realmente se esforzó en este remake. Además de refinar los controles, cambiar el estilo de la cámara y una obvia mejora en las gráficas y la ambientación, se tomaron la libertad de realizar cambios en el diseño de algunos mapas e incluso ascendieron algunos enemigos comunes a jefes a vencer. Todos estos cambios se realizaron para enriquecer la narrativa. Este juego es una carta de amor hacia el título original del 2001, pues incluyeron guiños en forma de coleccionables cuyo nombre es Atisbos del Pasado. Incluso metieron unos coleccionables en forma de fotografías con un significado tan encriptado que hay un grupo de personas dentro del subreddit de Silent Hill tratando de descifrar el mensaje. Un hito increíble. Pocos títulos tienen esta capacidad de seguir disfrutándolos incluso después de haberlos terminado, dejando esa cosquillita de querer rascarle un poquito más a la historia. A diferencia del pasado, este es un juego que se encuentra disponible para múltiples plataformas, las que son Xbox Series, PlayStation 5 y la PC. Y ahora, a mis 30 años de edad, estando armado con mi peluche y mi gata que no me hace caso, finalmente he reunido el coraje para probar el remake de Silent Hill 2. Y debo decir que esta versión me ha fascinado. No me sorprendería verlo nominado en diciembre en los Game Awards en varias categorías, incluyendo a Mejor Dirección y Mejor Juego. In my restless dreams, I see that town. Silent Hill. En Silent Hill 2 vamos a presenciar cómo la ciudad atrae y castiga a James Sunderland, un hombre que acaba de recibir una carta de su esposa diciendo que lo está esperando en su lugar especial. Sin embargo, esto es imposible, ya que por una enfermedad no revelada lleva muerta más de 3 años. Es aquí donde empieza el viaje de James, quien desde el primer paso se da cuenta que la ciudad no es normal. Sé que en el primer Silent Hill se estableció que en dicha ciudad había un culto llamado La Orden, cuya historia de la organización se profundizó más en el tercer título. Pero en la historia de James solo se hace referencia a él en un par de ocasiones a través de unas cuantas páginas tiradas por ahí y uno que otro símbolo escondido que funciona más como un easter egg que una explicación en forma. Y eso me encanta, porque Silent Hill 2 no es una historia sobre la resurrección de dioses en la tierra y la destrucción de la humanidad. No, es una narrativa que aborda temas personalísimos, los cuales son el trauma, el abuso, la venganza y la culpa. Esta historia la experimentaremos a través de un hombre afligido que busca desesperadamente a su esposa, mientras que muy dentro de su corazón oculta un secreto imperdonable. Es fundamental entender que la franquicia de Silent Hill no se basa en sustos repentinos baratos sin sentido para aumentar la adrenalina del jugador. No, sino que es una franquicia de terror psicológico, llena de simbolismos y atmósferas inquietantes, donde la ciudad manifiesta los terrores más profundos de sus víctimas, obligando a los personajes a enfrentar a la manifestación de sus propios demonios y pecados. And you don't seem to understand. Ashamed to see that. Are you taping again? Come on. Hace 3 años, James Sunderland y su esposa, Mary Shepard Sunderland, estaban disfrutando de unas hermosas vacaciones en Silent Hill. Pero poco después, Mary enfermó,
y dicha enfermedad poco a poco la iba desfigurando, acabando con sus fuerzas, su paciencia y su gentileza. Sentía que su vida se le escapaba lenta y dolorosamente, y esto lo convirtió en una mujer violenta, deprimida y con sentimientos de no merecer cariño, cuyos abusos verbales hacia James fueron constantes y cada vez mayores, y aunque éste nunca dejó de amarla, también empezó a odiarla, y generó un gran resentimiento hacia ella, pues se sentía atrapado, aprisionado, con una persona que apenas reconocía como la mujer que amaba. Mary, después de 3 dolorosos años, fue desahuciada, y su doctor la envió a casa para que descanse en su hogar por última vez. Y James, al verla constantemente en sufrimiento y consumido por el resentimiento y odio hacia su mujer, decide terminar con la vida de Mary, utilizando una almohada para asfixiarla y así terminar con el dolor de ambos. El trauma de haberle quitado la vida a su esposa sumió a James en un estado de realidad, como si estuviera soñando, y desarrolló amnesia selectiva y confabulación cognitiva, creando un cuento donde se ha convencido a sí mismo que la enfermedad de Mary había acabado con ella hace tiempo. Entonces, entendemos que su psique se encuentra entre la realidad y sus propios delirios. Este detalle se siente a través del paso del juego, donde al recorrer las calles de Silent Hill puedes creer que en realidad existe la ciudad, pues aún quedan vestigios de una sociedad que ha abandonado el pueblo hace tiempo. Pero, al igual que James, nos damos cuenta que hay algo raro. No se puede saber si es la influencia del culto o si son los delirios del personaje principal, que al pasar del tiempo se vuelven más intensos, hasta que entramos en los departamentos Goodside, y es ahí donde nos encontramos con él. La bestia guía a James a los departamentos Blue Creek, pero del otro lado, un lugar o un plano existencial que tiene la cualidad de mostrar la psique individual de cada visitante, o incluso adaptarse si es que hay más de una víctima en la ciudad, y así encarnar una pesadilla personal. Si podemos argumentar que el Silent Hill de este plano esconde sus pesadillas a través de una antinaturalmente espesa neblina, el otro lado es el Silent Hill de un mundo paralelo que esconde las pesadillas dentro de una antinaturalmente espesa oscuridad. Y este lugar encarnará los miedos de James y, por supuesto, la culpa de asesinar a Mary en forma de Pyramid Head. Este antagonista es el demonio personal de James. Él creó a Pyramid Head, ya que en su visita a Silent Hill fue a la sociedad histórica con Mary y vio el cuadro del Día de la Neblina con el verdugo protagonizando la pintura. Esa imagen se quedó incrustada en su inconsciente, y su necesidad de castigo por lo que hizo encarnó al verdugo, y este lo va a atormentar repetidamente hasta que sus pecados sean expiados, de una forma u otra. Pero la bestia no es el único encargado en atormentar a Sunderland. James se va a encontrar con 4 personajes que también han sido llamados por Silent Hill, y estarán atravesando su propio calvario. Estos personajes están excelentemente bien escritos y representan una parte crucial del viaje de James, para bien o para mal. Ángela Orozco es una mujer que busca a su madre en la ciudad, pero pronto vemos que tiene tendencias suicidas y nos va a encargar un objeto que es vital para determinar qué final vamos a conseguir: su cuchillo. Por medio de los encuentros que tiene con James, vemos que es una mujer extraña, con un notable problema de ansiedad, y veremos que la raíz de estas actitudes son causadas por uno de los jefes a los cuales Sunderland se tendrá que enfrentar, pues es la representación del abuso físico y sexual que ha recibido por parte de Thomas Orozco, su padre, pues en el pasado, ella en un arranque de ira le acuchillaría múltiples veces hasta asesinarlo. Por eso la ciudad la ha llamado, y ella está en búsqueda de su madre para terminar lo que empezó. La última vez que la vemos es subiendo unas escaleras en llamas, deprimida, donde la interpretación de su desenlace depende de cada uno de nosotros. Si seguirá explorando Silent Hill hasta expiar la culpa de su corazón, o si su historia terminará bajo su propia mano. Eddie Dombrowski, un hombre que es consciente de su sobrepeso y por ello ha sido acosado durante toda su vida, y en su corazón ha crecido un profundo deseo de venganza, consumido por el odio, la humillación y el resentimiento.
Tomó el revólver de su padre y fue en búsqueda de su abusador principal, quien era un jugador de fútbol americano, y terminó matando a su perro, culminando este acto de violencia disparándole al atleta en la rodilla, iniciando una persecución policíaca, y en esta fuga fue donde Silent Hill lo llamó para castigarlo. La ciudad va a atormentar a Eddie, siendo acosado y ridiculizado nuevamente por sus bullies, siendo obligado a defenderse y asesinar a estas manifestaciones. La primera vez que se defiende de estos seres es cuando se encuentra por primera vez con James, porque está vomitando y tratando de comprender que acaba de terminar con una vida, inventando una historia para justificarse, cosa que hará múltiples veces. Esto va a terminar destruyendo su psique, paulatinamente, y se entregará de lleno a la locura, diciendo barbaridades como: matar a una persona no es gran cosa, solo tienes que poner la pistola en su cabeza y ¡pau! Su otro lado de Silent Hill se presenta como un congelador de carnicero, simbolizando la frialdad de sus emociones y su indiferencia al asesinar. Incluso se puede ver que cada vez que hablamos con él, despide vaho de la boca, como si hiciera mucho frío. La historia de este personaje culmina dentro del otro plano, y Eddie se encuentra completamente enloquecido y extremadamente violento, pues empezó a atacar a James diciendo que todo este tiempo Sunderland se estuvo burlando de él y que sin importar quién iba a matar a todo aquel que se atreva a burlarse de él, donde este encuentro tendría un fatídico final donde James se verá obligado en terminar con la vida de Dombrowski. Laura, una pequeña niña huérfana de 8 años que enfermó y terminó hospitalizada, y por este suceso llegó a conocer a Mary, y juntas cultivaron un vínculo muy estrecho, como si fueran madre e hija, pero Laura pudo vencer a su enfermedad y fue dada de alta. Al igual que James, también recibió una carta de Mary, despidiéndose y diciéndole cuánto la amaba, pero ahora está descansando en un hermoso y tranquilo lugar. Laura, por su corta edad, inocentemente pensó que ese lugar era el paraíso vacacional del que tanto le había platicado Mary, Silent Hill. Así que también fue a esta ciudad a buscarla, pero ella, a diferencia de los demás personajes, no ha cometido ningún crimen y posee un corazón puro. Es por esto que no es castigada por la ciudad, así que ella no puede ver monstruos ni es atacada. Nunca corrió ningún peligro y solo encontró una ciudad abandonada y muchos colores tirados con los cuales puede dibujar tanto como ella quiera. María, dependiendo del final que desbloquees, es una aliada o la antagonista principal de la historia de Sunderland, pues es una enigmática mujer que tiene un parecido impresionante con su difunta esposa, pero su personalidad es distinta, pues ella es mucho más extrovertida y trabaja como bailarina exótica en el club nocturno Heaven's Night. Pero en verdad, esta mujer es una manifestación creada por James, porque ella es una versión alterna de Mary y posee varios recuerdos de su matrimonio y trata de seducir a James para que la elija por encima de Mary, pero al igual que Pyramid Head, su objetivo es atormentarlo. Es por eso que el verdugo mata a María en frente de James una y otra vez, para que nunca pueda olvidar el dolor de la pérdida, pues su trabajo es revivir, darle esperanza a James y cuando esté cerca de avanzar y volver a confiar, morir nuevamente. Es por eso que, en las horas finales, después de conocer la razón por la que James está expiando sus pecados dentro del hotel Lakeview, lugar en el que se hospedó con Mary, James entra en una habitación donde se encuentra con una tercera María atada de cabeza, la cual será ejecutada nuevamente por 2 Pyramid Heads. Y un James completamente destruido, quien grita en agonía, por fin comprenderá lo que está viviendo. La pelea termina con los verdugos empalándose a sí mismos, pues ya no tiene sentido seguir torturándolo. Han cumplido con su objetivo. James ya no los necesita, porque ya no tiene sentimientos reprimidos y ha comprendido su castigo. Ahora entiende el peso de sus pecados y debe afrontar la realidad, y avanza para situarse frente a su más grande miedo, Mary Shepard Sunderland. Dependiendo de tus decisiones, puedes encontrarte con la verdadera Mary o con María disfrazada de ella, quien está desesperada por quedarse con James para seguirlo atormentando. Después de discutir y rechazar a la dama que tiene enfrente, esta toma una forma monstruosa en la que un Sunderland, decidido en acabar con su martirio, logra vencerla, y al terminar la pelea, ella yace en el suelo, diciendo el nombre del hombre que ama una y otra vez, buscando consuelo, donde nosotros como jugadores controlaremos el impacto final con el que terminaremos con el martillo. Los finales del juego son variados, algunos son felices, otros trágicos y otros son un chiste.
pero lo importante es que ninguno es canon. Así que si tu historia terminó con James escapando de Silent Hill con Laura, repitiendo su historia acompañado de María, o si decidió reunirse con Mary en el lago Toluca, depende completamente en cómo eres tú, qué decidas hacer y cuáles son las cosas importantes que debes recordar o revisar en tu inventario. Dependerá enteramente de ti, pues estos finales no solo son los de James Sunderland, sino que también es tu propio final dentro de esta maldita ciudad llamada Silent Hill.